Buen día, profe. Hoy voy a presentar todo lo visto en este cuatrimestre de análisis y mediciones eléctricas presentado por mí, Claudia Sofía Marchand Durán, del grupo 201. Y esto es lo que cuenta como mi evidencia de conocimiento para este parcial. Y bueno, empezando con un pequeño repaso de lo que habíamos visto en el parcial pasado, de los símbolos de los componentes que hay en un circuito, como lo es el resistor, el capacitor, el inductor, la batería y la fuente de voltaje y la fuente de corriente. Luego de esto, seguimos con el primer tema de este parcial, que fueron las leyes de Kirchhoff, que fueron formuladas alrededor del siglo XIX y pues con que consisten en los dos principios básicos. Consisten en dos principios básicos, perdón, que es la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de tensiones de Kirchhoff. Y pues estas leyes son herramientas esenciales para resolver circuitos complejos porque nos permiten a nosotros determinar corrientes y tensiones en cada componente del circuito. Y bueno, ya yendo más a detalle en estas leyes, pues para empezar, la ley de los voltajes de Kirchhoff, pues es una ley que se basa en la conservación de la energía, indicando que la suma algebraica de todas las tensiones, como aquí se muestra, alrededor de un lazo cerrado, como aquí, debe ser igual a cero. Aquí. Y por otro lado, la ley de las corrientes de Kirchhoff, pues es una ley que se basa en la conservación de la carga eléctrica, lo que implica que la carga que entra por un nodo debe ser igual a la carga que sale del nodo, como aquí también está ejemplificado con las cargas que entran y con las cargas que salen y igual a cero. Y pues aquí, aún aunando en este tema, tenemos unos ejemplos, algunos ejercicios que se pueden resolver con las leyes anteriormente vistas. Y pues para resolver este tipo de ejercicios hay 5 pasos que se deben seguir para resolverlos correctamente, que pues es ubicar las mallas, ya sean lazos cerrados o la cantidad de nodos, si hay, que son las conexiones comunes. Por ejemplo, aquí en este ejercicio hay dos mallas, que es esta, la malla 1, y esta que es la malla 2, aunque aquí comparten este valor. Y justo por eso pues ya podemos saber en qué dirección está la malla 1, que es para acá, y la malla 2, que es para este lado. Lo que hace evitar el cálculo, pues aquí tenemos la intensidad 1 por la malla 1 y la intensidad 2 por la malla 2 y teniendo la intensidad 3 que es aquí en medio donde pues coluden las mallas. Luego pues asignamos voltajes y corrientes por malla, que es ver cuántos valores corresponden a una malla y cuántos corresponden a otra. Por ejemplo, aquí podemos ver que la malla 1 consiste de 6 voltios por el 4 voltios y el 2 voltios, pero también consiste de 2 ohmios, 4 ohmios y 2 ohmios que son parte de la intensidad de corriente 1. Mientras que también estarían los 4 ohmios, que es la suma pues de la intensidad de corriente 1 y la intensidad de corriente 2, de los cuales aún no sabemos los valores, pero con aplicando las leyes y los sistemas de ecuaciones, bueno, resolviendo los sistemas de ecuaciones, podemos llegar a esos valores. Pero en lo que seguimos asignando valores, también la malla 1 tendría 2 ohmios de intensidad, que son estos. Y la malla 2, que sería más o menos lo mismo, también serían 6 voltios. Y serían, también tiene este 4 ohmios, que son también la suma pues de la intensidad 1 y de la intensidad 2, porque las dos coluden aquí.
y con obviamente pues 3 y un ohmio respectivamente en la intensidad 2. Y pues ya cuando aplicas, asignas los valores, pues es algo que ya hice, pero era asignar las polaridades de acuerdo al flujo de las fuentes, que es lo que hice de la dirección en la que van y cómo podemos pues distinguir qué valor le toca a cada malla y pues por así la ecuación para poder resolver este circuito. Y pues ya después de tener todos los valores ya bien localizados y haber hecho las ecuaciones, pues aplicamos o la ley de corrientes de Kirchhoff o la ley de tensiones de Kirchhoff, dependiendo sea el caso. Y pues ya al final nos van a salir resolver los sistemas de ecuaciones, que son los que quedan, como por ejemplo en este ejercicio quedaría una igualación que nos da que la intensidad de corriente 1 es igual a la intensidad de corriente 2 y ya sustituyendo y pues despejando obviamente la intensidad de corriente, solo una, en este caso fue la uno, nos da que el valor de la intensidad de corriente uno pues es de 0.5 amperios y como es lo mismo que la 2 también es de 0.5 amperios y ya que tenemos esto pues ya sumándolos, que como es lo que habíamos dicho aquí, pues entonces la intensidad de corriente 3 es de un amperio. Ahora pasando ya a otro tema, son las fuentes dependientes e independientes, que serían las fuentes de tensión eléctrica. Bueno, se catalogan en fuentes de tensión eléctrica, fuentes de corriente y fuentes dependientes. Y pues ya aunando más en cada una, las fuentes de tensión eléctrica pues son dispositivos que proporcionan una diferencia de potencial constante entre sus terminales y independientemente de la corriente que circule por el circuito. Y pues unos ejemplos podrían ser las baterías y las fuentes de alimentación de laboratorio. Ahora, para las fuentes de corriente, estas son dispositivos que proporcionan pues una corriente constante a través de sus terminales independientemente de la tensión del circuito. Y pues estos son menos comunes, pero unos ejemplos podrían ser las utilizadas en cargadores de vehículos eléctricos y sistemas de iluminación LED. Y pasando a las fuentes dependientes, pues estas son aquellas que no dependen de ningún otro componente del circuito para su operación y pues pueden ser tanto de voltaje como de corriente, pero su valor no cambia con las condiciones del circuito, es independiente a ello. Y pues algunos ejemplos de fuentes dependientes pues podrían ser las que podemos apreciar en generadores portátiles y o celdas solares. Ahora hablaré del teorema de superposición. Y pues este teorema es una técnica utilizada en el análisis de circuitos eléctricos lineales que permite determinar la corriente o ya sea el voltaje en un componente del circuito, considerando el efecto de cada fuente independiente pues de manera individual. Y el resultado final es la suma algebraica de los efectos individuales de todas las fuentes. El teorema, para resolver un circuito con este teorema, pues el primer paso sería apagar o suprimir todas las entradas excepto una. Y luego de eso, pues analizar los circuitos resultantes más sencillos, obviamente. Y se repite para todas las entradas. Y ya después, ahora sí, de todo eso, pues el resultado final, como había dicho, es la suma de los resultados individuales. Este, Ahora, algo que hay que considerar es que el principio de superposición tiene la propiedad aditiva de la linealidad, o sea que tiene que ser lineal a fuerzas el circuito que queremos estudiar. Eh, y eso es todo por el teorema de superposición. Y bueno, ahora hablando de las equivalentes de Thevenin y Norton, vamos a hablar primero de los teoremas, que es que el teorema de Thevenin fue enunciado por primera vez por un científico alemán en 1853, pero luego fue redescubierto por Thevenin en 1883. Pero al mismo tiempo, el teorema de Thevenin es dual al teorema de Norton, es el dual del teorema de Norton, se complementa.
Y entonces, estos equivalentes tienen que ver con que todo circuito compuesto por resistencias y fuentes pueden ser sustituidos entre dos terminales por circuitos equivalentes, pues obviamente de Thevenin y de Norton. Para calcular, pero bueno, ya viéndolo más para la aplicación, para calcular los circuitos pues equivalentes de o de Thevenin o de Norton, es sencillo con que desarrolles el siguiente algoritmo que consta de tres pasos, que primero es identificar los puntos A y B de interés en una parte del circuito y luego ya que los identificaste, pues calcular la resistencia equivalente suprimiendo la resistencia de carga entre A y B, así como las fuentes existentes en el circuito. Y luego ya al final calcular la magnitud de la fuente equivalente suprimiendo pues la resistencia de la carga y analizando la diferencia de potencial entre A y B, y así es como pues calculas los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Y bueno, ahora hablaré del circuito integrado 555, que fue el laboratorio 4, donde el objetivo de este laboratorio pues fue que al final de este taller, nosotros como alumnos fuéramos capaces de reconocer las múltiples aplicaciones de este circuito para variar frecuencias cuadradas con las diferentes configuraciones de conexión que son la astable y la monoestable, así apreciando por equipo, que es como lo hicimos, bueno, cómo se hizo, las aplicaciones de temporización y modulación. El alcance de esta práctica fue que se conectaron cuatro circuitos, un circuito de temporización, que es lo monoestable, otro astable de modulación pero por pulsadores, otro también estable, pero este de modulación por carga y descarga de un capacitor, y el último que fue un circuito astable de modulación con dos osciladores, uno analógico y el otro digital. Y bueno, cabe mencionar que en este laboratorio fue importante pues la diferenciación entre los condensadores, que es el electrolítico, el variable y el ajustable, y también poder diferenciar los diferentes tipos de capacitores para el laboratorio, las diferentes prácticas, y los condensadores también, porque era integral para que saliera el circuito. Este, y también, pues, los resultados de este laboratorio con este circuito, pues fue que los sensores respondieron adecuadamente, que eso estuvo bien, y pues sí se logró montar exitosamente todos los circuitos propuestos, siguiendo los esquemas, y que las pruebas realizadas pues demostraron que los circuitos y los sensores sí cumplían con los objetivos propuestos que los mencioné antes. Y pues ya como conclusiones, pues fue que eh, con el circuito integrado 5.5 se pudo alcanzar una comprensión profunda pues de los principios de funcionamiento que son de los diversos tipos de sensores, como los analógicos, digitales, los de oscuridad y de sonido, que fueron como como por ejemplo para la práctica de la sirena. Este, y pues obviamente se desarrollaron las habilidades prácticas que fueron para el diseño y el montaje de estos diferentes circuitos. Y en este laboratorio, el laboratorio 3, el de sensores analógicos y digitales, fue, se ocuparon cuatro tipos de sensores que fueron el sensor de presencia o proximidad, el sensor de oscuridad, el sensor de sonido y el sensor IR. Hablando más a detalle, pues el sensor de presencia es un dispositivo que detecta la presencia o la proximidad de un objeto sin necesidad de que haga contacto directo con él, pues porque utiliza diferentes métodos como son los infrarrojos, ultrasonidos, los capacitivos o inductivos, que son ondas, para poder sensar una presencia. También, el sensor, pues, IR, bueno, el transmisor IR, pues es un dispositivo que emite señales infrarrojas para transmitir datos o comandos a receptores o dispositivos compatibles. Eh,
Ahora sí, el emisor IR, que no es lo mismo que el transmisor, trans, trans- transmisor, perdón, es que el emisor IR pues puede ser parte de un transmisor IR o de otros dispositivos que utilizan infrarrojos para la comunicación como sensores de proximidad o sistemas de seguridad. Y en esta práctica el objetivo era que los alumnos pues comprendieran y aplicaran los principios del funcionamiento de los diferentes sensores, analizando pues cómo operan, ya sean analógicos o digitales y en los diferentes contextos que fueron aplicados en la construcción de diferentes circuitos. También, también se ocuparon los sensores de oscuridad, que pues son los dispositivos electrónicos que responden a cambios en la intensidad de luz. Y pues en esta segunda práctica se desarrolló para que sensara la oscuridad o ya sea la luz. Funcionaba que si exponías pues el sensor a la luz, pues activaba, pero o sea, el circuito se encendía, pero si no, se apagaba. Luego prosiguieron con el sensor de sonido, que pues es un dispositivo que incorpora un micrófono integrado y pues en esa práctica lo hicieron para crear un sensor de sonido que activara un botón y pues se apagara mediante un botón. Este, Y pues efectivamente se realizó con éxito, ya que cuando el micrófono pues detectaba sonido, se activaba el motor y cuando ya no, o sea, ya cuando ya presionaran el pulsador se detenía. Y ya como último, el sensor IR, que pues ya como había dicho al principio, que eran como los más difíciles de comprender en esta práctica, son que estos sensores son utilizados pues para medir la temperatura y detectar objetos calientes. Y por eso en la última práctica de este laboratorio 3 se ocupó para crear un circuito que detecte el calor y al final se logró y ya cuando utilizaban, bueno, en mi caso mi equipo utilizó un encendedor para simular calor y cuando este sensor pues lo sensara, se encendiera un LED y activara una bocina que también es parte del circuito en cuestión para emitir sonidos. Y pues ya en resultados, pues todo salió bien, de acuerdo con mi equipo, porque se logró montar todos los circuitos de manera correcta y las pruebas realizadas también salieron bien. Y pues ya como conclusión, pues fue que estas prácticas, pues les permitieron alcanzar una comprensión más profunda de los principios del funcionamiento de los sensores, ya sean analógicos o digitales, y pues porque todos funcionan de diferentes maneras y así pudieron comprender cómo era que cada uno operaba. Además, obviamente se desarrollaron más las habilidades del diseño de los circuitos y se mejoró la destreza para poder colocar correctamente todos los componentes. Y como adición al anterior, aquí hay más imágenes con respecto a a este mismo laboratorio que era que tenía que ver con los componentes como los transistores para diferenciarlos de por ejemplo, los PNP de los NP, porque si no, no funciona un circuito. Aquí está de dos maneras ejemplificado. Y también aquí está para diferenciar, bueno, no para identificar así correctamente lo que es. Y ya para finalizar, este fue el último laboratorio, el laboratorio 5 en el que ya estuve presente yo, entonces ya pude ver más las cosas de primera mano, que fue el convertidor AC/DC, que tuvo como objetivo que nosotros al finalizar el taller supiéramos identificar la transformación de una onda senoidal a una línea continua de tensión eléctrica para que junto a mis compañeras pudiéramos considerar pues las limitaciones y las bondades del tipo de convertidor experimentado con finalidad de ser utilizado en el prototipado de circuitos que no consuman más de un amperio.
Nosotros en este laboratorio conectamos un circuito rectificador de media onda, un circuito rectificador pero ahora de onda completa y un circuito convertidor AC/DC regulable con un módulo de voltímetro para que pudiéramos obtener las lecturas fácilmente de tensión eléctrica en su salida. En este laboratorio también se utilizaron pues varias herramientas que no se habían utilizado en los anteriores, que es como el osciloscopio, el multímetro y los diodos rectificadores junto con el transformador con derivación central que nos ayudó junto con el condensador, potenciómetro y un LED indicador para saber que estaba funcionando. Y pues ya más específicamente lo que nosotros queríamos lograr era ver si logramos captar todas las ondas de aquí, los diferentes tipos de ondas. Por ejemplo, yo puse dos imágenes de lo que logró mi equipo, fue captar dos tipos de ondas aquí. Y de hecho son dos imágenes que creo que no tienen relación porque esta es una gráfica de entrada, bueno, de la entrada, cuando está el circuito, y esta creo que es otra gráfica de entrada, pero de otro circuito, no el primero que se hizo para la primera práctica. Pero lo que quería ejemplificar es que pues para ver los diferentes tipos de gráficos aquí, lo que había que hacer es que había que cambiar la punta de prueba a la salida del rectificador, o sea, en el cátodo, que es como está ejemplificado un poco aquí. Y ya aunando más en esta práctica, pues también fue algo que tuvimos que construir, esto que es un enchufe para toma corriente, pero con protección, que es el enchufe, la salida back, el interruptor con la de rata, el portafusible americano y acá, aquí está. Que esto se usó para poder conectar el circuito de la práctica número uno o la 2, no estoy muy segura. Pero también puse aquí una imagen de lo importante que fue de los diodos rectificadores, que supiéramos identificar cada uno y de qué lado estaba la polarización de cada uno, o sea, de cuál era el ánodo, de cuál era el cátodo, porque algo que pasó fue que no daba, no funcionaban los circuitos si los ponías del lado equivocado, o sea, no ponías el ánodo donde debía de ir. Y pues ya como resultados de esta práctica, logramos captar pues los diferentes tipos de onda, en especial lo que queríamos que ver, que era la transformación de una onda senoidal a una línea continua de tensión eléctrica. Este, y también, y también pudimos arreglar algunos problemas que teníamos con el osciloscopio para marcar las ondas, ya que no lo estábamos haciendo bien al momento de leerlas, pero ya al final pudimos hacerlo correctamente y nos salió pues las zonas que sí nos tenían que salir y no todas las rayitas así titileteantes. Y pues ya al final pudimos acaparar la evidencia necesaria, que era la del back de la salida del transformador y pues después al punto de conexión que se muestra en la imagen para comparar la rectificación en media onda, debido al comportamiento de un diodo semiconductor, esto fue en la práctica uno. Y ya en las demás, también fuimos capaces de cumplir con los objetivos propuestos. Eventualmente, al diagrama de conexión, que es cómo se conecta un módulo de voltímetro digital con un circuito que hicimos en la práctica número 4, este, si mal no recuerdo, fue hasta donde hemos llegado en este cuatrimestre, en este parcial 2. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, profe, por escucharme y espero esto sea suficiente para resumir todo lo que vimos en este parcial de análisis.